Estamos con el punto número 11, que es fe invencible. ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí? Vamos a avanzar. Igual, esforzado en la gracia, una presión muy bonita que hizo nuestro hermano Eleazar. ¿Qué es esforzarse en la gracia? El miércoles en la oración, el hermano Eleazar hizo una presión bien padre. Fortalecerse en la gracia. Fortalecerse en la gracia. Esto fue algo, la forma en la que lo explicó fue muy, muy bonito. Fortalecerse en la gracia. Con toda humildad, con lágrimas y pruebas. Esto sí lo vimos, ¿no? ¿Ok? Poseer lo que Dios da. Imagino que esto ya lo dio Juan. Y de hecho el mensaje del domingo antepasado fue justamente sobre entrar, poseer y heredar, ¿te acuerdas? Quizá todo esto sobre poseer. Anticipando. ¿Esto volvieron con Juan? Ujú. A ver si me dejó algo. ¿No? Llegamos hasta la diapositiva que tiene Hechos 14. Aquí. Esta la vieron. Hasta ahí llegamos. Esta no la vieron ya. Ok. Bien, pues los hermanos eran confirmados. Y eran confirmados en fe. Porque cuando hablamos de confirmar a alguien, a veces podemos pensar que ya está listo. Una persona que ya está lista es como una persona que se gradúa. Cuando los hermanos eran confirmados, era únicamente una afirmación de ser aceptados y de fortalecerlos en la fe, de fortalecerlos en la gracia, de que estábamos aceptando esa hermandad. Imagínate si nosotros fuéramos confirmados como hermanos hasta que estuviéramos listos, pues como que todavía nos falta. Entonces necesitamos ser confirmados en la fe y fíjate, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Esa es la clave. Y la palabra de exhortación, acuérdate que es una palabra de ánimo, no es un regaño la exhortación. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Ya habían anunciado el Evangelio, ya había muchos discípulos, no eran únicamente creyentes, eran seguidores de Jesús, Jesús que ya había resucitado, Jesús que ya había ascendido al cielo y que ahora estaban los apóstoles hablando acerca de ellos. ¿Sí se ve de este lado? ¿Sí? Está un poquito más. Confirmando los ánimos. Ellos eran animados, ellos eran afirmados. Podríamos entender esta palabra de ser confirmados, eran afirmados. No le estaban diciendo, no, pues ustedes son gentiles, ¿no? O ustedes eran de los que andaban con Pablo. Los confirmaban, los afirmaban, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. No te desanimes, camina conmigo, caminemos juntos. Esa era la palabra. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Nadie dijo que iba a ser fácil. Ni Jesús. Les dijo, ciertamente en este mundo tendréis aflicción. ¿Y qué dice después? Más confiad, porque yo he vencido al mundo. Sí, en efecto, tribulaciones va a haber. Y es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No son poquitas, ¿eh? No son poquitas, son muchas. Entonces, sí, en efecto, la vida cristiana no es sencilla. Si compartimos el Evangelio con las personas y les decimos, mira, reciba a Cristo, te veo bien, le estás mintiendo. ¿Sí? Porque no es que cuando recibamos a Cristo vamos a ser libres ya de dificultades. Eso no es cierto. Al contrario, probablemente tengamos más dificultades. Digo, obviamente no le digas así que vas a recibir a Cristo. Ven, recibe a Cristo que te ve peor, ¿no? No, tampoco. Porque al contrario, ahora lo tenemos a Él como nuestro ayudador. Él está con nosotros, está en nosotros y nos dio su Espíritu Santo que nos va a ayudar. Y es ahí donde se desarrolla el carácter vencedor. De otra forma, cuando no teníamos a Cristo éramos vencidos de lo malo.
Y ahora, no solo eso, no somos vencidos de lo malo, sino que con el bien vencemos el mal. Y esa es la perspectiva que debe haber en nuestro corazón. Que, que de una manera en amor, nosotros deseamos hacer bien aún a los que nos hacen mal. El amor echa fuera el temor. El amor vence multitud de pecados. Y esa es una de las cosas en las que necesitamos ser desarrollados. Es una forma en la que vamos a ser confirmados. Y fíjate, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Establecieron ancianos, oraron por ellos y los encomendaron al Señor. Ellos no estaban así como a la distancia, digo, en ese tiempo no había teléfonos, pero no era así como que, oye, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Van bien los hermanos, los ancianos, cómo están portando? No, los encomendaban a Dios. Los encomendaban a Dios porque al final sabían que en Dios es donde está su esperanza, no que pusieran sus ojos en los hombres, sino que pusieran sus ojos en Dios. Una pregunta. La expresión confirmar, entonces, tiene que ver a animar y fortalecer en la fe. Te pregunto porque he escuchado en varias ocasiones la expresión de cuando piden sanidad toma tiempo que Dios no, o sea, que todavía les está pidiendo una oración varias veces por lo mismo. De repente dicen que Dios confirme nuestra sanidad. Entonces, no es correcto decir como, o sea, es como, lo dicen como en un sentido de, pues para que ya pase, ¿no? Que sí voy a ser sano, pero entonces no es la idea real de esa, o no de esa forma, sino no es como pensar o pedir oración, pues hasta que a ver si hace Dios algo. Como que no es la idea de pedir uno una confirmación de sanidad. La sanidad está ahí y podemos ser animados si pedimos oración, pero hasta que Dios confirme esa expresión así como de si que pase algo o a lo mejor no voy a ser sano. Yo lo siento que lo dicen como de esa forma, he oído así a varios hermanos que de repente dicen, para que Dios confirme mi sanidad, y yo digo, bueno, ¿por qué usan esa expresión? A mí se me hace extraña. Entonces, no es como propio como con esa idea de que, pues a ver si Dios hace algo o hasta que Dios haga algo, no es como el concepto, o la fe es más bien animar que de verdad está sucediendo, aunque tú no lo estás viendo, tú no sabes cómo Dios está actuando y tienes que confiar en que Dios lo está haciendo. No lo va a hacer, lo está haciendo, porque de hecho ya murió en la cruz hace más de 2000 años. Entonces solo se va a ver en algún momento. Pero entonces es correcto decir eso, que Dios confirme mi salvación, mi sanidad. Si hablamos del pacto de sanidad divina, el pacto está dado. Y desde esa perspectiva, lo que necesitamos es creerlo. A lo mejor los que necesitamos confirmarlo somos nosotros. Que no haya duda. Que no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha. Nosotros somos los que necesitamos la confirmación, pero en nuestro corazón. Dios no cambia. Ahora, ¿se vale tener duda? Pues sí, ¿no? Entonces, si tenemos duda, si tenemos temor, podemos decirle a Dios, tengo miedo, tengo duda y perdóname porque estoy dudando de ti. Entonces, ante una circunstancia de este tipo, lo que nosotros necesitamos es creerle a Dios. Creerle a Dios y nosotros somos los que necesitamos ser confirmados. Y de algún modo en ese sentido va la palabra. Los hermanos eran confirmados para que permanecieran en la fe. Y ahí es donde necesitamos animarnos los unos a los otros. Entonces, si alguien dice así, Señor, confírmalo, pues hay que animar al hermano. Hay que animar al hermano, orar con él, orar por él. Porque en efecto, lo que hay detrás de eso es duda. Y Dios no cambia. El pacto está dado. Ahora, no quiere decir que Dios nos va a sanar siempre. No quiere decir que Dios nos va a sanar siempre. Este asunto que traigo de la prolactina se viene desarrollando desde 2015. Gracias a Dios ya me están atendiendo, ya me veo el endocrino.
Ya me van a hacer resonancia, a ver qué sale, pero nos mantenemos firmes en la fe. Nos mantenemos firmes. ¿Por qué? Porque lo que suceda no se escapa de las manos de Dios. El diagnóstico que den no está fuera del alcance de Dios. ¿Qué corresponde? Mantenerse firme en la fe. Y Dios es bueno, Dios es fiel. Cuando decimos que Dios es fiel, es porque Él es fiel. Él no falla, Él no se equivoca. Y para Él no hay imposibles. Amén. Amén. Y al pasar por la ciudad les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe. Los hermanos son confirmados, discípulos, hermanos, discípulos y como consecuencia las iglesias. Esa es la forma en la que vamos a ser iglesias fuertes. Cuando tenemos discípulos, un ambiente de hermandad, que nos amamos los unos a los otros, nos apoyamos los unos a los otros, y entonces las iglesias son confirmadas en la fe, y fíjate cuál es la consecuencia final. Y aumentaban el número cada día. No hay iglesias perfectas. Ninguna. Y no me acuerdo si fue Eleazar o el pastor quien dijo, el pastor fue quien dijo, y si conoces una no vayas. Necesitamos caminar todos en la misma dirección. Necesitamos caminar de tal manera que la iglesia sea confirmada en la fe. Y fíjate, gracias a Dios que hemos visto la iglesia aumentándose. Quiere decir que algo está pasando bien aquí, ¿no? Algo está pasando bien. Por supuesto que da como cierta tristeza ver de repente iglesias que llevan años y no crecen. Si conoces a alguien de esas iglesias o algún pastor quizá, anímalo. No le digas, vente para acá estamos creciendo, no. Digo, a lo mejor después de ver testimonio y un montón de cosas decide venirse por acá, pero no. Necesitamos ser confirmados en la fe y animar a otros en la fe. Eso es lo que pasa en este principio de fe invencible. Fe invencible y la iglesia primitiva. Y por supuesto, el modelo de la iglesia primitiva es el que estamos siguiendo para caminar hasta nuestros días. De hecho, ¿se acuerdan de Brad Kenyon? Brad Kenyon es un hermano que fue discípulo directo del hermano Robert Ewing. Él ha venido a compartirnos aquí ya en varias ocasiones, ha estado en los retiros, en las convenciones. En algún momento le apoyé a desarrollar una línea de tiempo del origen de la iglesia, desde la iglesia primitiva hasta nuestros tiempos. A lo mejor en algún momento podemos estudiar eso, para que vean cómo se desprende. Y entonces habla mucho de la reforma de cómo venía pues la iglesia, pues, tradicionalmente la iglesia romano-católica, y cómo en algún momento Martín Lutero se dio cuenta de muchas cosas que no estaban conforme al modelo de Dios, hizo su carta, ¿no? Su carta donde decía que eran 90 principios, 95 principios, 95 principios acerca de lo que es el modelo de la iglesia para Dios. Y a partir de ahí salió la iglesia protestante. Noticia. Eso fue ya en el siglo pasado, en 1500 algo. 1531. 1531. Clava las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg. Y entonces, de ahí sale la iglesia protestante. Noticia, nosotros no venimos de ahí. Algún día vamos a poder revisar esa línea de tiempo. Nosotros no venimos de ese movimiento protestante, sino que justamente, ya cuando vean esa línea de tiempo van a ver que ahí venimos de otra rama que viene justamente de la iglesia primitiva. Y entonces eso, a lo mejor ahorita los puse a pensar, ¿no? Pero en algún momento lo veremos. A lo mejor cuando terminemos esto, antes de ver verdades clave, podemos echarle un ojo a
a esta línea de tiempo. Digo, cuando terminemos de ver los 12 principios y antes de las verdades clave, vemos la línea de tiempo. En las disciplinas, seguimos con el monte de Moab, que significa cambio, y partiendo de Obot acamparon en Ije-Abarim, en el desierto que está enfrente de Moab, el nacimiento de Sered. De allí partieron y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto, y que sale del territorio del amorreo, porque Arnón es límite de Moab, entre Moab y el amorreo. Por tanto, se dice en el libro de las batallas de Jehová, ahí me faltan versículos, pero bueno, hagamos hincapié en este, es que es muy largo ahí la cita. Límite de Moab y el amorreo. Y entonces, ¿se acuerdan lo que platicábamos acerca del amorreo en días pasados? Eran enemigos del pueblo de Dios. Y los moabitas, también Dios les había dicho que no hubiese moabita entre ellos, que no se relacionaran con ellos, que no les permitieran la entrada. Y entonces vemos que ahí ellos estaban cercados por enemigos. Estaban cercados por enemigos y no iba a ser una batalla fácil. En el versículo 31 al 35, así habitó Israel en la tierra del amorreo. También envió a Moisés a reconocer a Jazer, y tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que estaba allí. O sea, no se achicaron. Dijo, no, pues como está el amorreo ahí, pues entonces vámonos para otro lado. Entraron, habitaron y echaron fuera el amorreo. Sí, lucharon. Lo que veíamos la vez pasada, poseer. Poseyeron la tierra prometida. Poseyeron esas tierras. Ellos vencieron a sus enemigos, y fíjate qué enemigos. Y volvieron y subieron camino de Basán, y salió contra ellos Og, rey de Basán, él y todo su pueblo para pelear en Edrei. Entonces, también tenemos ahí a otro rey que era muy poderoso, llamado Og. Entonces Jehová dijo a Moisés, no le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado, a él y a todo su pueblo y a su tierra, y harás de él como hiciste de Sehón, rey de los amorreos. Sí, va a haber batallas, y los enemigos a veces van a ser poderosos, fuertes, intimidantes, pero ¿qué es lo que le está diciendo Dios? No le temas. Porque así como ya te hice vencer antes, vas a vencer ahora. Lo que les compartía hace 15 días. David mató osos, mató leones, después venció a Goliat y después venció ejércitos. Estamos siendo entrenados a través de diferentes batallas. Así que dale gracias a Dios por las batallas que estás viviendo ahora, porque esas batallas te están fortaleciendo en fe, en carácter, en paciencia seguramente, en tal manera que cuando vengan batallas mayores, eso no me gustó mucho, para que cuando vengan batallas mayores, entonces ya estés fortalecido. Y fíjate, ¿tú crees que el pueblo sentía temor? Seguramente. ¿Habrá dudado? Probablemente. Pero viene la palabra de Dios a fortalecerlos y les dice, no les tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado. ¿Te das cuenta cómo esta palabra de ánimo, esta confirmación en fe y una fe invencible está ahí siempre? Entonces, si tienes alguna situación difícil que estás viviendo ahora, no le tengas miedo. Recuerda todas las victorias que Dios te ha dado, de todas las enfermedades que Dios te ha sanado, a los que están alrededor de ti. Recuerda todo lo que Dios ha hecho. Aquí dice que Él
ya lo había entregado en su mano. Está dando una garantía, ya está vencido. Es como una garantía lo que vemos aquí. Derrotaron anteriormente a Sehón, rey de los amorreos, es lo que veíamos en la cita anterior. Habitaron y echaron fuera a los amorreos, que habitan en Hesbón, e hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente, sin que le quedara uno, y se apoderaron de su tierra. Sin que quedara uno. ¿Qué significa esto? Necesitamos cortar con el pecado de raíz. Si conoces a alguien que ha tenido problemas con el alcohol, no puede guardar ni una anforita en su casa. Ay, es que es muy caro, es de quién sabe dónde, me lo regaló quién sabe quién. No pasa nada. Al final, eso puede ser una piedra de tropiezo, ocasión de caer. Y ahí, ahora sí que examínate a ti mismo. Si hay algo con lo que estás batallando, córtalo de raíz. Córtalo de raíz, que no quede nada. Nada. En la vida de Pablo, nada detuvo a Pablo el resto de su vida. Fíjate, Hechos 27, 21 al 25. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Fíjate, Dios salvó a la tripulación, a todos los que estaban navegando, por causa de Pablo. Si no hubiera ido Pablo ahí, quién sabe qué hubiera pasado con esa nave, pero ahí está diciendo que fue por causa de él. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo. Otra vez, la palabra de ánimo. Ahora Pablo animando a los que venían con él, a los que lo llevaban como preso, a los alguaciles, al centurión, los estaba animando. Tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Nuevamente la palabra de ánimo, fíjate la relación tan bonita que hay aquí en esta fe invencible y animarnos. Entonces aún cuando estamos pasando por esta dificultad, nosotros podemos animar a otros. Y dices, ¿cómo? ¿Cómo voy a animar a alguien si yo necesito ser animado? Acuérdate que cuando tú bendices a alguien, la bendición pasa por ti. Cuando tú bendices aún a tus enemigos, tú eres bendecido. Y fíjate cómo Pablo estaba ahí en el naufragio, la nave estaba siendo azotada, ahora sí que no estaban en un paseo de verano, la nave estaba siendo azotada. Ya habían tirado por la borda lo que más pesaba. Era inminente que iban a naufragar. Y Pablo les da esta llamada. Confío en Dios. ¿Puedes repetir conmigo? Confío en Dios. Amén. Hasta se siente bonito cuando lo dices, ¿no? En los sufrimientos de Cristo. Esto es algo muy bonito. Vemos en el Salmo 22, vamos a leer todo el Salmo 22. Vamos a hacer unas pequeñas pausas. Fíjate los sufrimientos de Cristo aquí en el Salmo 22. Por supuesto sabemos que esto fue escrito por David. Pero escúchalo. Escúchalo como si estas palabras estuvieran en los labios de Cristo. Este es uno de esos salmos que se conocen como salmos mesiánicos.
Vamos a leerlo uno a la vez y vámonos despacito. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo esto? En la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. Adelante, hermano. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. ¿Sí? Jesús estaba auténticamente angustiado. Adelante, hermano. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Fíjate, él estaba en medio del sufrimiento. Estaba ahí colgado en la cruz, santificando a Dios. Santificándolo, hermano. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Está haciendo alusión a todas estas generaciones que precedieron. Justamente lo que leíamos de Números. Lo que leíamos de Números, cómo ellos aprendieron a confiar en Dios. Está refiriéndose a esos padres y fueron librados. Og, Seón y muchos otros pueblos. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Y vaya que fue despreciado. Los que un día estaban diciendo, Hosana, Hosana, al hijo de David, cuando hizo la entrega triunfal en Jerusalén, días después estaban diciendo, crucifícale. Por supuesto, que él fue despreciado, él fue oprobio. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo. ¿Se acuerdan que también cuando estaba Jesús ahí en la cruz, justamente meneaban la cabeza diciendo, si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí, para que creamos, todavía le dicen, ¿no? Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Mismo discurso, ¿verdad? Sálvate y sálvanos a nosotros. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Fíjate, Jesús, con esta plena conciencia, viendo a su madre biológica, el vientre que lo concibió, lo estaba viendo ahí, de frente a él, y le decía a Juan, hijo, he ahí tu madre, mujer, he ahí tu hijo. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Qué bonito, ¿no? Cuando él, desde el vientre, pues ya tenía, pues este llamado, como desde la anunciación con María, y luego cuando está en el vientre de María, y llega María con Elizabeth, y salta Juan dentro del vientre de Elizabeth. Desde el vientre, esto no fue algo que se dio ya de adulto, fue algo que pasó desde el vientre. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Jesús está completamente solo. Completamente solo. Los discípulos habían oído, solamente Juan estaba ahí al pie de la cruz. Se me han acercado muchos toros, fuertes toros de Basán me han acercado. Uh-huh. Fíjate, estaba completamente rodeado, clavado de las manos, de los pies. No había que pudiera hacer él. ¿Seguimos? Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Cómo lo maldecían, ¿no? Cuando él estaba en la cruz.
He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se desconyutaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Este versículo es muy profundo. Imagínate ya a Jesús en la cruz, sus huesos descoyuntados. Eso es lo que dicen muchos estudiosos, que la posición en la que él estuvo crucificado, o sea, sus huesos se descoyuntaron. Y su corazón, ¿no? Como cera derritiéndose, él siendo completamente derramado, ahí, en ese lugar. Adelante. Como un tieso se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Sí, su vigor, su fuerza completamente seca. Su lengua se pegó a su paladar al grado de que tuvo sed y le dio vinagre. Porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Ujú. Sus manos, sus pies horadados ahí en la cruz. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Sí, ¿no? Ya habían quitado sus ropas, sus huesos estaban expuestos. Ujú. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y ahí tienes a los soldados echando suertes acerca del manto de Jesús, un manto de una sola pieza. Adelante. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Ahí cuando está clamando Elí, Elí, lama sabactani. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. ¿Te acuerdas cuando estaba Jesús en el Getsemaní? Diciendo, Padre, si es posible que pase esta copa de mí, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Sálvame de la boca y líbrame de los cuernos de los búfalos. Ujú. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Imagínate, él estaba ahí entregando el Espíritu y está plenamente consciente de que va a resucitar. ¿Te regreso, sí? Échale, bro. Plenamente consciente de que va a resucitar y que iba a anunciar a sus hermanos. 23. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Hablando de la gloria de Dios, hablando del temor de Dios, de todo lo que estaba por ocurrir. Ujú. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. ¿Tú crees que Dios no estaba escuchando el clamor de Jesús? Dios estaba escuchando. Ujú. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Fíjate, haciendo un voto, nuevamente con plena conciencia de que iba a estar nuevamente entre sus hermanos. Comerán los humildes y serán saciados. Harán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Es una palabra de mucho ánimo. Mucho ánimo. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová. Y está hablando de que su corazón vivirá para siempre. Una palabra de mucha esperanza, de mucho ánimo. Una palabra que si la creemos, yo creo que te puedes sentir fortalecido. Siguiente. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque vemos que va a haber victoria. Que va a haber victoria y que entonces
La palabra va a ser anunciada a todos los confines de la tierra, y todas las naciones le adorarán. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Siguiente. Porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Amén. Nuestro Señor como Rey. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. Nuevamente, toda rodilla se doblará. Ante él se postrará. ¿Cómo dice el canto? Jesús es el Señor. Siguiente. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Y henos aquí, esta generación sirviendo a nuestro Señor. 31. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que él hizo esto. ¿No te conmueve esto? A pueblo no nacido aún. Ese pueblo somos nosotros. Y nos ha sido anunciada la magnificencia de nuestro Dios, la vida y obra de Jesucristo que nos salva. Y por eso es que estamos aquí reunidos el día de hoy. Por eso es que estamos aquí para entenderlo, para glorificarle, para alabarlo, para fortalecernos en fe, ser afirmados y caminar juntos. ¿Nos ayudas con una oración, Luis? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu cuidado, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias porque tu salvación ha llegado a nuestra vida. Y gracias, Señor, porque tenemos también la facultad puesta por ti, Señor, para exhortar a nuestros hermanos, para que seamos confirmados todos juntos y vengamos, Señor, a alabarte y a bendecir tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque también nos enseñas el día de hoy a que también tenemos la encomienda, Señor, de ir y pregonar tu evangelio, para que esta nación, la venidera, Señor, venga y exalte y te bendiga, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por esta clase, por nuestro Maestro, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén.